No sé si alguien va a creer esto. Ni siquiera estoy seguro de creerlo yo. Y lo viví. Estoy escribiendo esto desde una habitación de motel mugrienta, a 1000 millas de mi pueblo natal. Y no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, lo veo. La forma en que se movía. La forma en que sonaba. Necesito sacar esto de dentro. Necesito contárselo a alguien, aunque sean solo desconocidos en internet. Tal vez estoy loco. Dios, espero estar loco. Mi pueblo natal es un lugar llamado Valle Umbrío. Es un pueblo pequeño y aislado, en lo más profundo de la espesura canadiense. No lo vas a encontrar en la mayoría de los mapas. Es el tipo de lugar del que la gente es, no al que la gente va. Estamos rodeados por millas de bosque denso e implacable. El tipo de bosque que se traga el sonido y la luz. Cuando era niño, el bosque era nuestro patio de juegos y nuestro hombre del saco. Había reglas no dichas en Valle Umbrío. Rarezas que absorbías por ósmosis. La más evidente eran las contraventanas. Todas y cada una de las casas las tenían, desde las viejas granjas desvencijadas de las afueras hasta las construcciones más nuevas de la pequeña urbanización. Y no hablo de esas cosas decorativas de plástico que se ven en los suburbios. Estas eran contraventanas pesadas, de madera maciza o de acero, atornilladas directamente a los marcos de las ventanas. Y todas tenían una característica peculiar. Los pestillos estaban por fuera. Piénsalo un segundo. Las cerraduras estaban por fuera. De niño, era simplemente un hecho de la vida. Al anochecer, lo oías por todo el pueblo, una sinfonía de raspaduras y clics mientras la gente salía a cerrar con pestillo las contraventanas de sus vecinos. Era un ritual comunitario. Tú asegurabas la casa de al lado y ellos aseguraban la tuya. Era lo que se hacía. Nada más. Nadie hablaba nunca de por qué. Si un niño preguntaba, recibía una respuesta vaga, despectiva. Para que no entren corrientes. Por las tormentas de invierno. Mentiras. Todas. Una excusa endeble para un ritual hundido hasta los huesos. La otra regla, la que realmente importaba, era lo que he acabado llamando la regla de los 20 minutos. Nunca estaba escrita. Nunca se enseñaba explícitamente. Pero todas y cada una de las personas en Valle Umbrío la conocían. Si te encontrabas fuera después de que el sol se hubiera puesto por completo, después de que la última franja naranja se hubiera desangrado en el horizonte, tenías 20 minutos. 20 minutos para meterte dentro. Dentro de cualquier sitio. Una casa, un coche, la pequeña biblioteca del pueblo, la trastienda de la tienda general. No importaba dónde, siempre que fuera una caja con 4 paredes y un techo. Si no podías llegar a casa, ibas a la puerta más cercana y llamabas. Nadie, y quiero decir nadie, te lo negaba jamás. Te dejaban entrar, cerraban la puerta con llave detrás de ti, y te quedabas allí hasta el amanecer. Sin preguntas. Era una ley sagrada. Nunca pensé demasiado en ello. Era simplemente el ritmo de vida en un pueblecito extraño. Aprendes a vigilar el sol. Desarrollas un reloj interno atado al ángulo de la luz. Sabes por instinto cuando es hora de volver a casa. La ansiedad empieza como un zumbido bajo en el pecho cuando las sombras empiezan a alargarse. Me fui a la universidad cuando tenía 18 años. Me fui a una gran ciudad, conseguí un título, un trabajo, una vida. Durante 10 años, Valle Umbrío fue solo una colección de recuerdos raros que de vez en cuando sacaba en fiestas para parecer interesante. Sí, en mi pueblo natal, nos cerrábamos las ventanas unos a otros desde fuera. Siempre provocaba una risa. Yo me reía con ellos. Todo parecía tan tonto y rústico desde la distancia. Entonces mi madre enfermó. Me llamó su vecina, la señora Gálvez. Era cáncer, y era agresivo. Hice una maleta, puse mi vida en pausa y conduje 12 horas de vuelta al lugar que había pasado una década intentando olvidar. Las primeras semanas fueron una nebulosa de visitas al hospital, viajes a la farmacia y comidas blandas y suaves que preparaba para mi madre. Valle Umbrío estaba exactamente como lo había dejado, atrapado en ámbar. La misma pintura descascarada en la tienda general. Los mismos baches en la carretera. Las mismas contraventanas pesadas en cada ventana. El ritmo del pueblo volvió a arrastrarme sin que siquiera me diera cuenta. Me descubrí vigilando el sol,
con el ritmo cardíaco acelerándose cuando la luz de la tarde se volvía dorada. Me aseguraba de estar en casa, con las puertas cerradas, antes de que se desvaneciera la última luz. Viejas costumbres. Mi madre estaba débil, pero tenía la mente afilada. Una tarde, mientras la ayudaba con su medicación, me miró con una intensidad que me sobresaltó. Su voz era un susurro seco. «Estás teniendo cuidado, ¿verdad, Gabriel?» «Claro, mamá. Te estoy dando las dosis correctas». «Estoy». «No», me interrumpió, con la mano apretándome el brazo con una fuerza sorprendente. «Las tardes. Estás vigilando el sol». La pregunta fue tan brusca, tan fuera de lugar en una conversación de habitación de enferma sobre cuidados paliativos, que no supe qué decir. «Sí, mamá. Estoy llegando a casa a tiempo». Me sostuvo la mirada durante un largo momento. Luego pareció desinflarse, hundiéndose de nuevo en las almohadas. «Bien», murmuró. «Eso está bien. No te quedes atrapado fuera». «Ahora no. Ha estado activo últimamente». «Activo». ¿Qué demonios significaba eso? Quise preguntarle, presionarla para que me diera una respuesta real por primera vez en mi vida. Pero ya estaba quedándose dormida, agotada. La conversación me inquietó más de lo que quería admitir. Fue la primera vez que un adulto reconocía las reglas. La primera vez que alguien insinuaba que existían por algo real. Una semana después, tuve que conducir hasta el pueblo vecino, a una hora más o menos, para recoger una receta especial para ella. Era un día gris y lúgubre, de esos en los que el cielo es una masa sólida, sin rasgos, y es imposible saber qué hora es sin mirar un reloj. Recogí la medicina y emprendí el camino de vuelta. La carretera a Vallehumbrío es una franja sinuosa de asfalto de 2 carriles que corta un océano de pinos y abedules. La cobertura del móvil es una broma ahí fuera. Solo estás tú, tu coche y los árboles. Tantos árboles. Se cierran sobre la carretera, con las ramas colgando bajas, creando un túnel verde y marrón. Estaría a unos 25 minutos del pueblo cuando ocurrió. Un golpe fuerte, seguido por el enfermizo wump, wump, wump de una rueda pinchada. «Tienes que estar bromeando», le dije al coche vacío. Me detuve en el arcén de grava. El silencio que entró de golpe cuando apagué el motor fue absoluto. Ni pájaros, ni insectos. Solo el tenue susurro del viento entre los pinos. Salí y miré. La rueda trasera del lado del pasajero estaba completamente destrozada. No era solo un pinchazo, sino un reventón. Bien. Ningún problema. Sabía cambiar una rueda. Era un inconveniente, no una catástrofe. Abrí el maletero y saqué la rueda de repuesto y el gato. Estaba aflojando las tuercas, gruñendo por el esfuerzo, cuando noté por primera vez que la luz estaba cambiando. El gris uniforme del cielo se estaba oscureciendo, virando hacia un púrpura amoratado en el horizonte occidental. Un nudo frío de pavor se me formó en el estómago. Era algo primitivo, instintivo. La sensación que siente todo niño de Vallehumbrío cuando se da cuenta de que ha calculado mal la hora. Empecé a trabajar más rápido, con las manos torpes y resbaladizas por el sudor. Las tuercas estaban demasiado apretadas. Metí todo el cuerpo en ello, con los hombros chillando en protesta. El aire se estaba volviendo más frío. Esa clase de frío húmedo que se te mete en los huesos. Las sombras de los árboles se estiraban sobre la carretera. Dedos largos y esqueléticos que alcanzaban mi coche. Por fin conseguí quitar la rueda pinchada y estaba peleándome para colocarla de repuesto cuando lo oí. Empezó en la radio del coche. Había dejado la llave en el contacto y la radio estaba encendida, sintonizada en la emisora local de Vallehumbrío. Era la única que llegaba hasta tan lejos. Normalmente ponía una mezcla de rock clásico y anuncios locales, pero aquello no era música. Era un sonido. Un tono bajo, monótono, vacilante. Sonaba como una sirena, tal vez, pero era orgánico, casi biológico, como el llamado de alguna inmensa criatura de las profundidades marinas. Era una única nota sostenida que parecía vibrarme en los dientes. Hizo que se me erizaran los pelos de los brazos. El sonido venía de la radio, pero se sentía como si viniera de todas partes a la vez. De los árboles, del cielo. Me quedé congelado, con la rueda de repuesto a medio encajar en los pernos, las manos entumecidas.
Escuché aquel zumbido horrible e hipnótico durante lo que pareció una eternidad. Seguía y seguía, sin variar. Entonces, tan de repente como había empezado, se detuvo. El silencio que siguió fue, de algún modo, más fuerte, más aterrador. Durante unos segundos solo hubo estática. Luego una voz sonó en la radio. Era el locutor del pueblo, un tipo llamado Germán Villalba. Lo conocía de toda la vida. Tenía una voz campechana, tranquilizadora, de esas que asociarías con anuncios de ventas de pasteles y avisos de perros perdidos. Pero ahora su voz estaba tensa, forzada, despojada de toda calidez. Dijo solo 2 palabras. «Está fuera». Luego volvió la estática. La sangre se me heló. La rueda, el coche, mi madre enferma. Todo desapareció. Mi mundo se redujo a esas 2 palabras y al silencio asfixiante que vino después. Está fuera. Algo se activó en mi cerebro. Los instintos de toda una vida tomaron el control. 20 minutos. Mi reloj. Busqué el teléfono a tientas. La pantalla estaba negra. Batería muerta. Claro. Miré al cielo. El último rastro de púrpura había desaparecido. Era noche cerrada. Esa oscuridad negra como tinta, opresiva, que solo existe en medio de ninguna parte. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí fuera? ¿Cuánto hacía que el sol se había puesto oficialmente? ¿5 minutos? ¿10? El corazón me golpeaba contra las costillas como un pájaro atrapado. Abandoné la rueda. Me lancé al asiento del conductor y cerré la puerta de un golpe. La bloqueé. Trasteé con las llaves, con las manos temblando tanto que apenas podía meterlas en el contacto. El motor arrancó. No me importaba la llanta. No me importaba el coche. Tenía que moverme. Tenía que llegar al pueblo. Puse la marcha en directa de golpe y pisé el acelerador. El coche dio una sacudida hacia adelante, con la llanta desnuda rechinando horriblemente contra el asfalto. Saltaron chispas. El coche tiraba con fuerza hacia la derecha y el volante se estremecía en mis manos, pero no me importaba. Me estaba moviendo. A 15, quizá 20 kilómetros por hora. Era desesperadamente lento. Los faros abrían una franja amarilla y patética en la oscuridad, iluminando nada más que el túnel interminable de árboles. Cada sombra parecía retorcerse. Cada ráfaga de viento sonaba como un paso. Mis ojos saltaban de la carretera al retrovisor, y de ahí a la ventanilla del lado del pasajero, buscando en la pared impenetrable de negrura que se cerraba por todos lados. Está fuera. ¿Qué era? Me di cuenta con una sacudida de que, en 30 años, nunca había oído a nadie en Vallumbrío ponerle nombre. Siempre era solo un pronombre. Una insinuación. Algo entendido, pero nunca dicho. Llevaría conduciendo unos 5 minutos, con el horrible sonido de la llanta rechinando como mi única compañía, cuando vi algo. Estaba en el borde de mis faros, justo donde la luz cedía ante la sombra. Un destello de movimiento. Reduje la velocidad, con el pie suspendido sobre el freno. Mi primer pensamiento fue: ¿un ciervo? Los bosques estaban llenos de ellos. Pero no era un ciervo. Salió de entre 2 pinos gruesos y entró de lleno en el resplandor de los faros. Y mi mente simplemente se rompió. Dejó de procesar lo que estaba viendo. La parte de mi cerebro responsable del pensamiento racional alzó las manos y se largó. Era alto. Imposiblemente, antinaturalmente alto. Tenía que medir al menos 9 pies, quizá 10. Y era delgado. Tan delgado que parecía un manojo de palos envuelto en piel pálida y correosa. Sus extremidades eran largas y enjutas, dobladas en ángulos que parecían incorrectos, inhumanos. Estaba de pie sobre sus 2 patas traseras, pero encorvado, con los brazos largos colgándole casi hasta el suelo. No tenía rasgos discernibles. Ni cara. Ni ropa. Solo una extensión lisa y pálida de piel donde debería haber habido un rostro. Pero lo peor, la parte que desde entonces se reproduce una y otra vez en mi cabeza, era la forma en que se movía. No caminaba. Temblaba a sacudidas. Se movía en una serie de tirones cortos, bruscos, antinaturales, como si fuera un personaje de una película antigua y alguien hubiera cortado unos cuantos fotogramas entre cada movimiento. Se quedaba perfectamente inmóvil. Luego estaba a 3 pies a la izquierda, sin ningún movimiento discernible entre medias. Un tartamudeo en la realidad.
Un fallo en el mundo. Mi coche seguía avanzando lentamente. Estaba quizá a 50 pies de él. Se quedó allí, en medio de la carretera, con su largo armazón esquelético bañado por la luz amarilla de mis faros. No parecía notar el coche. Su cabeza, o la bola lisa de carne donde debería haber estado su cabeza, estaba inclinada como si escuchara algo que yo no podía oír. Yo estaba paralizado. Tenía el pie congelado sobre el acelerador. Las manos soldadas al volante. No podía respirar. No podía pensar. Lo único que podía hacer era mirar fijamente aquella cosa imposible que estaba plantada en la carretera. Entonces giró la cabeza hacia mí. El rostro liso, sin rasgos, quedó apuntando directamente a mi coche, y supe con una certeza más profunda que el pensamiento que me veía. Necesito dejar esto claro. No tenía ojos, pero me veía. Y entonces empezó a moverse otra vez. No hacia mí, sino junto al coche, manteniéndole el ritmo. Se mantenía justo en el borde del bosque. Los movimientos entrecortados de su armazón convulsa hacían que apareciera y desapareciera entre los árboles. Un segundo estaba allí, una pesadilla pálida. Al siguiente había desaparecido. Luego estaba 20 pies más adelante en la carretera, perfectamente inmóvil, con la cabeza inclinada. No estaba corriendo. Simplemente estaba allí, manteniéndole el ritmo a mi coche averiado. Y entonces hizo algo que destrozó los últimos restos de mi cordura. Habló. Pero el sonido no salió de la criatura. Salió de dentro de mi coche. Salió de la radio. La estática de la radio crepitó y una voz dijo: «Gabriel, ¿eres tú, cariño?» Era la voz de mi madre. No solo su voz. Su inflexión. La forma específica, cansada, en que decía mi nombre. Era una imitación perfecta. Una grabación no habría sido más precisa. «Gabriel, necesito ayuda con las compras. Las bolsas pesan mucho. ¿Puedes venir a echarme una mano?» Pisé el freno de golpe. El coche derrapó sobre la grava, con el rechinar de la llanta como un grito en la noche. Miré fijamente la radio, luego el bosque. La cosa estaba allí, entre dos árboles, inmóvil, observándome. La voz de la radio continuó. Dulce y maternal. «No te quedes ahí sentado en el coche, cariño. Hace frío fuera. Vamos, entra». Esto no estaba pasando. Esto no podía estar pasando. Mi madre estaba en casa, sedada, apenas capaz de hablar. No estaba allí. No estaba en la radio. Mi mente era un torbellino de terror y confusión. ¿Cómo podía conocer su voz? ¿Cómo podía saber mi nombre? ¿Estaba leyéndome la mente? ¿Era una alucinación? ¿Estaba sufriendo un brote psicótico al borde de una carretera desierta? «He hecho tu favorito», trinó la voz de la radio, ahora un poco más insistente. «Estofado. Vamos, Gabriel. Se va a enfriar». Se me revolvió el estómago. Estaba intentando atraerme fuera. Eso era. Una trampa. Una trampa horriblemente hecha a mi medida. Pisé el acelerador a fondo. El motor rugió. El coche coleó, y luché con el volante intentando mantenerlo en la carretera. Tenía que alejarme. Tenía que llegar al pueblo. La cosa del bosque mantenía el ritmo. Parpadeaba entre los árboles. Un espectro pálido en el rabillo del ojo. Y la voz de la radio siguió hablando. Fue alternando entre distintas voces. Personas que conocía. Tío, ¿vienes al partido? Era la voz de mi mejor amigo del instituto, un tipo al que no había visto en 10 años. Su tono exacto. La jerga exacta que solíamos usar. «Señor Pedraza, tiene un libro atrasado», dijo la voz de la bibliotecaria del pueblo, una mujer que había muerto hacía 5 años. Era un coro de fantasmas. Una sinfonía fantasma sonando por el único altavoz de la radio de mi coche. Cada voz era una réplica perfecta. Un recuerdo arrancado de mi cabeza y retorcido hasta convertirlo en un arma. Era una violación. Se sentía como si me estuviera abriendo el cráneo y hurgando dentro de mi cerebro. Yo estaba gritando. Ni siquiera me di cuenta al principio. Pero estaba gritando. Un sonido crudo, sin palabras, de terror puro. Arañé la radio, intentando apagarla, pero la perilla solo giró inútilmente en mi mano. Entonces volvió a ser la voz de mi madre. Pero esta vez era diferente. No era la voz dulce y persuasiva de antes. Era débil.
Asustada. Gabriel, ayúdame. Me he caído. No puedo levantarme. Por favor, cariño. Tengo miedo. Está oscuro. Un sollozo se me quedó atrapado en la garganta. Era tan real. Sonaba exactamente como ella. Exactamente como la mujer frágil y asustada a la que había estado cuidando durante semanas. Durante una fracción de segundo, una astilla de duda atravesó mi terror. ¿Y si era real? ¿Y si algo iba mal en casa y la radio estaba captando de algún modo una señal? Pero entonces miré al bosque. La cosa estaba allí, con su rostro sin rasgos dirigido hacia mí. Y lo supe. Por favor, Gabriel, gimió la voz de la radio. Duele. ¿Dónde estás? Cállate, susurré, con las lágrimas corriéndome por la cara. Cállate. Cállate. Tú no eres ella. Me estaba acercando al pueblo. Podía ver el primer brillo tenue de las farolas al otro lado de la cresta de la siguiente colina. Parecía estar a una eternidad. El coche temblaba violentamente. El rechinar era ensordecedor. No sabía si lo conseguiría. La cosa del bosque también pareció sentirlo. Se estaba agitando más. Sus movimientos se volvieron más rápidos, más frenéticos. Ya no se limitaba a mantener el ritmo. Se adelantaba a sacudidas, apareciendo y desapareciendo cada vez más cerca de la carretera. Las voces de la radio se volvieron más desesperadas. Una cacofonía de súplicas y exigencias de mi pasado y mi presente. Todas rogándome que parara, que saliera del coche. Ahora se superponían. Un muro de sonido sin sentido, aterrador. Entonces silencio. La radio murió. El único sonido era el rechinar de la llanta y mi propia respiración entrecortada. Me atreví a mirar a mi derecha. Estaba justo ahí, de pie en el arcén, a menos de 10 pies de la ventanilla del pasajero. Por primera vez, pude verlo con claridad bajo los faros. La piel era pálida, pero también translúcida, como pergamino. Podía ver debajo los contornos oscuros y fibrosos de músculos y huesos. Sus articulaciones estaban hinchadas y nudosas, como los nudos de un árbol viejo. Y la placa lisa de su cara. No era completamente lisa. Había hendiduras tenues y poco profundas donde deberían haber estado los ojos y la boca, como una escultura de arcilla que un artista hubiera empezado a formar y luego alisado, borrando los rasgos. Estábamos tan cerca que podría haber alargado la mano y tocarlo. Todo mi cuerpo se puso rígido. Lo miré fijamente, y él me devolvió la mirada con sus no ojos. Y en ese momento sentí una oleada de algo que no era solo miedo. Era una sensación profunda, aplastante para el alma, de incorrección. Esa cosa no pertenecía a nuestro mundo. Era un desgarro en el tejido de la realidad. Una contradicción andante, respirante. Entonces hizo lo último que habría esperado. Levantó uno de sus brazos largos y enjutos. Su mano de 3 dedos, con garras como espinas negras, se desplegó lentamente. Alcanzó el coche. No golpeó el cristal. No intentó abrir la puerta. Apoyó la palma plana contra la ventanilla del pasajero. No hubo sonido. Pero el cristal se combó hacia adentro. Se flexionó, crujiendo bajo una presión que debería haberlo hecho añicos al instante. Podía ver cómo el cristal se deformaba, como el reflejo del salpicadero se retorcía alrededor de la forma pálida de su mano. Eso fue lo que por fin rompió mi parálisis. Tiré del volante con fuerza hacia la izquierda, desviándome al carril contrario. La cosa no se inmutó. Su mano permaneció sobre el cristal mientras el coche se movía, su brazo estirándose, alargándose como caramelo, negándose a soltar. Grité y giré de nuevo hacia la derecha, coleando salvajemente. El coche volvió a estrellarse contra el arcén y la mano de la criatura por fin resbaló del cristal. Vi las luces de Vallumbrío. Estaba allí. Estaba en el límite del pueblo. La criatura estaba de pie en medio de la carretera detrás de mí, una silueta alta y esquelética en mi retrovisor. No me siguió dentro del pueblo. Solo se quedó allí, mirándome alejarme. No reduje la velocidad. Me salté la señal de stop en la entrada del pueblo, con el coche gritando en protesta. Me dirigí directo a la casa de mi madre. Mientras conducía por las calles silenciosas, vi que todas y cada una de las casas estaban oscuras. Cada ventana estaba cubierta por su contraventana pesada y asegurada con pestillo. El pueblo era una fortaleza, una colección de pequeñas cajas selladas escondiéndose de la noche.
Derrapé hasta detenerme en la entrada de la casa de mi madre, la llanta desnuda abriendo un surco profundo en la grava. Medio me caí del coche y me arrastré hasta la puerta principal, tanteando las llaves. Me temblaban las manos con tanta violencia que tardé 3 intentos en meter la llave en la cerradura. Abrí la puerta de golpe, la cerré de un portazo detrás de mí y eché el cerrojo. Me apoyé contra la puerta, con el cuerpo temblando, jadeando en busca de aire. Estaba dentro. Estaba a salvo. La casa estaba tranquila. Una pequeña lámpara estaba encendida en la sala de estar, proyectando un resplandor cálido y suave. Era una isla de cordura en un océano de locura. «Mamá», llamé. Mi voz. No hubo respuesta. Un miedo nuevo y más agudo atravesó la adrenalina. Corrí a su dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Ella estaba en la cama, dormida. Su respiración era superficial, pero constante. Me quedé en el umbral durante 1 minuto entero, mirando el suave subir y bajar de su pecho. Estaba bien. Estaba allí. No había estado en la radio. No había estado al lado de la carretera. El alivio me recorrió con tanta fuerza que se me doblaron las rodillas. Me deslicé por el marco de la puerta hasta el suelo, con la cabeza entre las manos, y empecé a llorar. Lloré de miedo, de alivio, de pura confusión sin adulterar. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí. Al final, la adrenalina se apagó, dejando atrás un agotamiento hundido hasta los huesos y un pavor persistente, terrible. Recorrí la casa y revisé cada ventana. La vecina de mi madre, la señora Gálvez, había sido diligente. Todas las contraventanas estaban cerradas y aseguradas desde fuera. La casa estaba sellada por completo. No pude dormir. Me senté en la sala de estar, a oscuras, mirando las ventanas cubiertas por las contraventanas, escuchando el silencio. No dejaba de pensar en la regla de los 20 minutos. Lo había logrado, pero por muy poco. ¿Y si no lo hubiera hecho? ¿Qué habría pasado si esa cosa hubiera metido la mano a través del cristal? ¿Qué me habría hecho? ¿Y cómo conocía la voz de mi madre? ¿Cómo sabía mi nombre? La única explicación que se me ocurría era que no era solo un monstruo. Era un parásito psíquico que se alimentaba de la memoria, de la emoción. Usaba tu propia mente contra ti. Encontraba lo que amabas, lo que temías, y se lo ponía como una máscara. A la mañana siguiente, salió el sol y el mundo pareció volver a la normalidad. Oí el raspado y el clic familiares de la señora Gálvez al abrir los pestillos de nuestras contraventanas. El pueblo volvió lentamente a la vida. Pero para mí, nada volvería a ser normal jamás. El mundo tenía una nueva forma terrible. Miré mi coche a la luz del día. La rueda estaba destrozada, la llanta era un pedazo de metal retorcido, pero eso no era lo que estaba mirando. Fui hasta la ventanilla del lado del pasajero. Y allí, sobre el cristal, había una huella de mano. Era tenue, como una mancha grasienta, pero estaba innegablemente allí. Era demasiado larga para ser humana, con 3 dedos delgados y un pulgar. Era una prueba física perfecta de que mi pesadilla había sido real. Sabía que no podía quedarme. No podía vivir en un lugar donde esa cosa estaba en el bosque, esperando a que el sol se pusiera. No podía vivir con ese terror constante y de baja intensidad, vigilando cómo se apagaba la luz todos los días. Le dije a mi madre que tenía una emergencia en el trabajo. Hice las maletas mientras ella dormía. Le escribí una nota a la señora Gálvez, suplicándole que siguiera cuidando de mi madre, y vacié mi cuenta bancaria, dejando todo el dinero para sus cuidados. Llamé a una grúa del pueblo vecino. No quería hablar con nadie de Vallumbrío. No podía mirarlos a los ojos, sabiendo lo que sabía. Sabiendo que todos vivían con ese secreto, con ese terrible arreglo que habían hecho con la oscuridad. Mientras esperaba la grúa, vi llegar al sheriff del pueblo, un hombre llamado Cárdenas. Era un hombre grande y callado al que conocía de toda la vida. Salió de su coche y caminó hacia mí, con el rostro ilegible. Miró mi coche, la llanta destrozada, y luego me miró a mí. He oído que anoche tuviste problemas con el coche, dijo en voz baja. Sí, un reventón. No pude sostenerle la mirada. Asintió lentamente. Estuviste fuera tarde. No era una pregunta. Era una afirmación. Una acusación. Me retrasé, dije débilmente.
Cárdenas guardó silencio durante un largo momento. Miró hacia el bosque, con la mandíbula tensa. Tuviste suerte, dijo tan bajo que casi no lo oí. La próxima vez, quizá no la tengas. Hay cosas que no se ponen a prueba. Simplemente haces lo que te dicen. Miró las maletas en el asiento trasero de mi coche. Sabía que me iba. No intentó detenerme. Solo hizo un pequeño gesto triste con la cabeza. Probablemente sea lo mejor, dijo. Y luego volvió a su coche y se marchó. Eso fue todo. Esa fue mi despedida de Vallumbrío. Ahora estoy en este motel. La grúa dejó mi coche en un taller a unos pueblos de distancia y tomé un autobús tan lejos como pude. Mantengo las cortinas bien cerradas en mi habitación, incluso durante el día. Me sobresalto con cada ruido inesperado. No puedo dejar de pensar en ello. En las reglas. Las contraventanas cerradas con pestillo desde fuera. No son para mantener algo fuera. Son para mantenerte dentro. Para impedir que abras la puerta, sin importar lo que oigas, sin importar de quién sea la voz que te suplique ayuda. Y la regla de los 20 minutos. Creo que ahora la entiendo. No se trata de encontrar cualquier refugio. Se trata de entrar antes de que te encuentre. Antes de que capte tu olor. Antes de que pueda fijarse en ti. Una vez que sabe que estás ahí fuera, una vez que ha probado tus recuerdos, puede adaptar la caza. Puede convertirse en tu madre, tu amigo, tu arrepentimiento más profundo. ¿Cuántas personas no lo lograron? ¿Cuántas puertas recibieron golpes, con una voz familiar al otro lado suplicando que la dejaran entrar? ¿Cuántas personas cayeron en la trampa? Estoy a 1000 millas de distancia, pero no me siento a salvo. Siento que ahora me conoce. Como si una parte de eso estuviera enganchada a mi cerebro. A veces, cuando todo está en silencio, creo que puedo oírlo. Un zumbido tenue y monótono en el fondo de mi mente. Y a veces, en plena noche, oigo una voz. Solo un susurro desde el otro lado de la puerta de la habitación del motel. Mi madre, pidiéndome que la deje entrar. No sé qué hacer. No puedo volver. No puedo regresar a casa. Lo único que puedo hacer es seguir corriendo. Y rezar para que salga el sol. Historia 2. Supongo que debería empezar diciendo que me llamo Elías y soy un tipo bastante aburrido. Tengo 32 años. Trabajo desde casa como diseñador de interfaces de usuario, y mi mayor emoción de la semana suele ser enterarme de que acaba de salir una nueva temporada de una serie que me gusta. Me mudé a esta casa hace 6 meses. Es una casita modesta en un suburbio tranquilo y frondoso, de esos lugares donde se oyen más cortadoras de césped que discusiones. Las casas están lo bastante cerca como para pedir prestada una taza de azúcar, pero separadas por vallas altas de madera que le dan privacidad a todo el mundo. Mi patio trasero, mi pequeño cuadrado de santuario, está bordeado por esas vallas en 3 lados. Y en uno de esos lados vive el señor Valdemar con su perro. Nunca he tenido una conversación real con el señor Valdemar. Lo he visto, claro. Es un hombre pequeño y endeble, de esos que parece que una ráfaga fuerte de viento podría llevárselos. Tiene el pelo gris, más parecido a pelusa. Gafas bifocales que siempre están un poco torcidas, y una caída permanente en los hombros. Lleva siempre la misma rotación de cardigans beige y pantalones de pinzas, incluso cuando hace calor. A veces trastea por su jardín, arrancando una mala hierba aquí y allá, pero nunca parece disfrutarlo. Es más como una tarea que se ve obligado a realizar. Nunca hace contacto visual. Si estoy en mi terraza y él sale, se da la vuelta inmediatamente y vuelve a entrar. Supuse que simplemente era un anciano reservado, quizá tímido. Luego está el perro. Cráneo, creo que lo llamó una vez. Lo oí decir el nombre en un tono bajo, casi suplicante, cuando el perro estaba inmóvil junto a la puerta trasera. Cráneo es considerable. Es un mastín, o algún tipo de mezcla con mucho de mastín. Es enorme, un bloque sólido de músculo y carne arrugada del color del cuero viejo. Su cabeza tiene el tamaño de un bloque de cemento y sus papadas cuelgan bajas, ocultando una boca que solo puedo imaginar cavernosa. Pero aquí está la primera cosa rara. La cosa que me pinchó en el fondo de la mente desde el primer día. Cráneo no ladra jamás. Nunca he oído salir de ese patio ni un solo ladrido agudo, ni un guau, ni un aullido.
Tenemos a un tipo que reparte paquetes y prácticamente los lanza contra las puertas principales. Tenemos ardillas que libran una guerra constante contra los comederos de pájaros. Tenemos otros perros en el vecindario que entran en frenesí ante la menor provocación. Cráneo permanece en silencio. Aunque eso no significa que no haga ruido. A veces, cuando está tumbado al sol cerca de la valla, puedo sentir un sonido más que oírlo. Es un retumbo bajo y gutural que parece vibrar directamente a través del suelo y subir por las patas de mi silla de terraza. No es un gruñido de agresión. Es más profundo, más resonante. Suena como un gran motor al ralentí, o como el retumbar lejano de un terremoto que se acerca. Es el sonido más primitivo e inquietante que he oído jamás salir de una criatura viva. Es el sonido de un poder inmenso, dormido. La segunda cosa rara es su dieta. El señor Valdemar alimenta a Cráneo exclusivamente con carne cruda. Y quiero decir mucha. 2 veces por semana, como un reloj, una furgoneta blanca, lisa y sin marcas, se detiene frente a la casa de Valdemar por la tarde. El conductor, un tipo fornido que también evita el contacto visual, descarga 2 o 3 bolsas enormes de plástico negro, de esas que usan los contratistas para escombros de demolición. Claramente pesan mucho. El conductor tiene que levantarlas con esfuerzo y ponerlas en una pequeña carretilla para llevarlas hasta la puerta. El señor Valdemar sale corriendo, entrega un sobre con dinero en efectivo y arrastra rápidamente las bolsas al interior. Durante un tiempo intenté racionalizarlo. Tal vez Valdemar sea carnicero y esos sean restos. Tal vez forme parte de alguna cooperativa de comida cruda para dueños de perros. La gente es rara con sus mascotas. Pero el volumen era descomunal. Estamos hablando de lo que deben de ser 50 o 60 libras de carne, 2 veces por semana, para un solo perro. A veces veo la alimentación a través de las rendijas de la valla. Valdemar no usa un cuenco. Simplemente abre la puerta trasera, arrastra una de las bolsas negras hasta su pequeño patio de hormigón, la raja con un cúter y deja que Cráneo se lance a ella. El perro come con una intensidad silenciosa y metódica. No hay tragos frenéticos ni gruñidos, solo el desgarro blando y húmedo de la carne, y el crujido sordo del hueso. El señor Valdemar se queda a un lado, retorciéndose las manos, observando. Siempre parece aterrorizado. Mira al perro como un experto en desactivación de bombas podría mirar un paquete que hace tic-tac. Me he estado diciendo que todo es solo excentricidad. Un anciano solitario, un perro gigante y silencioso, una dieta extraña. Este mundo es raro, y yo solo soy un tipo aburrido que le da demasiadas vueltas a las cosas. Eso fue lo que me dije hasta anoche. Anoche algo se rompió. Algo cambió. Y ahora el mundo ya no se siente bien. Ahora no puedo dejar de mirar la valla. No puedo dejar de escuchar por si oigo ese retumbo bajo que sacude el suelo. Y no puedo sacarme de la cabeza la imagen. La imagen del señor Valdemar, con la cara pálida bajo la luz de la luna, las manos juntas, observando aquella cosa. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. No podía dormir. Una de esas noches en las que tu cerebro simplemente no se apaga. Estaba de pie en mi cocina, mirando por la ventana hacia mi patio trasero. Había luna llena, bañándolo todo con esa luz plateada y estéril que hace que el mundo parezca una fotografía de otro planeta. Vi movimiento en la casa de al lado. Era la hora de comer, lo cual era inusual. Siempre ocurría por la tarde. Vi abrirse la puerta trasera corredera y apareció la familiar silueta encorvada del señor Valdemar, arrastrando una de las pesadas bolsas negras. La rajó, y la forma enorme de Cráneo avanzó hacia la luz de la luna. El perro empezó a comer, pero algo era diferente. El retumbo sonaba más fuerte esa noche, más insistente. Se sentía como si saliera de dentro de mi propio pecho. Y el señor Valdemar tenía una postura distinta. No estaba simplemente allí de pie, retorciéndose las manos. Estaba de rodillas. Al principio pensé que se había caído, que le había dado un infarto o algo así. Sentí una sacudida de alarma, con la mano buscando el teléfono para llamar al 911. Pero entonces se movió. No estaba herido. Se estaba postrando. Estaba sobre las manos y las rodillas, con la cabeza inclinada hasta casi tocar el suelo, de cara al animal que comía. Sus hombros temblaban. No podía oírlo a través del cristal,
pero supe con una certeza repentina y nauseabunda que estaba llorando o gimiendo. Miré, congelado, durante lo que pareció una hora. El perro gigante comía, y el hombre pequeño permanecía arrodillado. La luz de la luna pintaba la escena con un detalle crudo, de pesadilla. El contraste era grotesco. La criatura enorme y poderosa, y el hombre frágil, suplicante. Cuando el perro terminó, hizo algo que nunca había visto antes. No se limitó a volver adentro. Giró su enorme cabeza y miró, no a Valdemar, sino a la bolsa vacía y al desastre de sangre y vísceras sobre el patio. Emitió aquel retumbo profundo, subterráneo. Pero esta vez era diferente. No era reposo. Era una orden. Y el señor Valdemar, sobre las manos y las rodillas, empezó a limpiarlo. Gateó hacia adelante, con movimientos torpes y patéticos. Usó las manos desnudas para empujar los restos ensangrentados de vuelta dentro de la bolsa. Era como un sirviente, un esclavo, limpiando después del banquete de su amo. No sé qué significa nada de esto. No sé qué vi, pero estoy mirando la valla ahora mismo, y el sol se está poniendo, y estoy lleno de un pavor frío y reptante como nunca he conocido en mi vida. Se siente como si hubiera mirado detrás de una cortina que no debía tocar, y hubiera visto una verdad sobre el mundo que ya no puedo dejar de ver. El hombre no es el amo en esa casa. Han pasado 3 días desde que escribí la primera parte de esto. No sabía si escribiría más. Una parte de mí quería borrarlo sin más, fingir que había tenido una pesadilla o un sueño despierto. Volver a mi vida aburrida, donde lo más raro de mi día era un error de software. Pero no puedo. La cortina ha sido retirada. Y aunque cierre los ojos, todavía puedo ver lo que hay en el escenario. Gracias por los comentarios y los mensajes. Para responder a la pregunta más común. No he llamado a la policía ni a control de animales. ¿Qué diría? Mi vecino estaba limpiando un desastre a 4 patas mientras su perro lo miraba. Pensarían que estoy loco o que soy un quejica. Irían a hablar con el anciano de aspecto inofensivo. Verían al perro grande, pero por lo demás de aspecto normal, y yo sería el vecino raro que espía a la gente. No puedo arriesgarme a eso. No puedo arriesgarme a que sepan que estoy mirando. Los últimos 3 días han sido un ejercicio lento y agotador de paranoia. Cada pequeño sonido de la casa de al lado me manda una descarga por el cuerpo. El raspado de una silla. El golpe metálico de un plato. El crujido de una tabla del suelo. Me he convertido en un experto involuntario en la acústica de la casa del señor Valdemar. He empezado a mantener cerradas las persianas de ese lado de mi casa. Pero no ayuda. Casi lo empeora. Es como taparte los oídos cuando sabes que algo está gritando. El silencio es igual de fuerte. El retumbo de cráneo ha cambiado. Es más frecuente. Antes era esa vibración baja y constante, como un generador lejano. Ahora llega en ráfagas cortas y bruscas. El tipo de sonido que hace vibrar los cubiertos dentro del cajón. Suena impaciente. Suena disgustado. He intentado trabajar, pero es imposible. Me siento en mi escritorio, que da a la ventana que mira hacia mi patio trasero, y simplemente me quedo mirando la valla. Es solo una valla normal de cedro, gris por la intemperie, con unas cuantas tablas deformadas. Pero ahora se siente como la pared de una jaula. Y no estoy seguro de en qué lado de la jaula estoy. Ayer hice algo estúpido. Tenía que saber más. Esperé hasta ver el viejo sedán del señor Valdemar salir de su entrada. Lo vi bajar por la calle y desaparecer. Le di 10 minutos, con el corazón golpeándome contra las costillas, y luego salí. Mi plan era solo mirar. Quizá asomarme por encima de la valla. Ver si había algo inusual en el patio. El retumbo empezó en el momento en que pisé mi terraza. Era más fuerte de lo que lo había oído nunca. No venía de un solo punto del patio. Parecía venir de la propia casa. Las ventanas estaban oscuras, pero el sonido vibraba a través de las paredes, a través del aire mismo. Era una presencia física. Me dolían los dientes con él. Caminé hasta la valla, con los pasos pesados y torpes. El aire estaba cargado del olor a carne cruda. Es un olor que siempre flota alrededor de esa propiedad, pero hoy estaba maduro y empalagoso. El aroma cobrizo de la sangre colgaba denso en el aire húmedo de la tarde. Encontré un punto donde una de las tablas estaba ligeramente deformada, creando una pequeña abertura.
Me temblaban las manos cuando me incliné, pegando el ojo a la grieta. Podía ver una franja del patio trasero de Valdemar. La hierba irregular. Los rosales de aspecto triste. El patio de hormigón. El patio estaba manchado de oscuro, casi negro en algunas zonas. Y sentado justo en medio del patio, mirando directamente a la puerta trasera, estaba Cráneo. No estaba tumbado. Estaba sentado perfectamente erguido, como un soldado en posición de firmes. Su postura era inquietantemente rígida. Su enorme cabeza estaba ligeramente ladeada, como si escuchara algo dentro de la casa. Estaba completa y absolutamente inmóvil. La única señal de vida era el leve temblor en sus papadas por el retumbo incesante, capaz de sacudir la casa, que emanaba de su pecho. Parecía una estatua de algún antiguo dios malévolo. Lo observé durante unos minutos, sintiéndome como un espía en peligro mortal. Entonces ocurrió lo más aterrador. Se movió, pero no se levantó ni se dio la vuelta. Su cabeza, ese enorme bloque de carne y hueso, rotó lentamente, deliberadamente, sobre su grueso cuello. Giró y giró y giró hasta que sus ojos oscuros como obsidiana quedaron mirando directamente a la grieta de la valla por la que yo estaba mirando. No hubo sonido, ningún cambio en el retumbo. Solo la mirada silenciosa que sabía. No era la mirada tonta y vacía de un animal. Era inteligente. Era consciente. Me vio. Sabía que yo estaba allí. Y en esos ojos negros, sin fondo, vi un desprecio antiguo, insondable. Era la mirada que un hombre podría dirigirle a un insecto antes de aplastarlo. Retrocedí tambaleándome de la valla, con la respiración atrapada en la garganta. Sentí una ola de pánico puro e irracional arrasar conmigo. Corrí de vuelta al interior de mi casa y cerré la puerta con llave, con el corazón sintiendo que iba a explotar. El retumbo de la casa de al lado se detuvo. El silencio que siguió fue, de algún modo, más amenazante. Pasé el resto del día en estado de alerta máxima. No podía quitarme de encima la sensación de estar siendo observado. Sentía esos ojos sobre mí, incluso a través de las persianas cerradas. Cuando el coche del señor Valdemar volvió unas horas después, sentí una extraña oleada de alivio, que inmediatamente fue seguida por más pavor. La noche fue peor. No pude dormir en absoluto, así que decidí instalar una cámara. Tengo una vieja DSLR que puede grabar vídeo. La coloqué sobre un trípode en mi oficina, apuntando hacia la ventana de la cocina, que tiene la vista más clara de la puerta trasera y el patio de Valdemar. Pulsé grabar y la dejé funcionando, esperando capturar algo que demostrara que no estoy loco, o no capturar nada y demostrar que sí lo estoy. Debí de quedarme dormido en el escritorio alrededor de las 3 de la madrugada. Me desperté una hora después, con el cuello rígido y la casa en silencio. Fui hasta la cámara, con las manos temblando, y rebobiné la grabación. Durante la primera hora no hubo nada. Solo la escena inmóvil bajo la luz de la luna. El patio vacío. Las ventanas oscuras. Entonces, a las 2:17 de la madrugada, la puerta trasera de Valdemar se abrió deslizándose. No se encendió ninguna luz. Una figura salió. Era el señor Valdemar. Llevaba puesto el pijama y una bata fina. Caminó hasta el centro del patio, al punto exacto donde Cráneo había estado sentado antes. Se quedó allí un momento, con la cabeza gacha. Luego, despacio, con esfuerzo, se puso a 4 patas. Bajó la cabeza hasta que su frente tocó el hormigón frío. Permaneció así, inmóvil, durante 10 minutos enteros. Un hombre pequeño y frágil inclinándose ante un rey invisible. Luego empezó a moverse. Gateó. Gateó alrededor del patio en un círculo lento y deliberado. Se detenía cada pocos pies para apretar la cara contra el suelo. Era un ritual. Una penitencia. Un acto de adoración. Después de completar el círculo, gateó de vuelta al centro, se levantó y volvió adentro, cerrando la puerta corredera tras él. El patio volvió a quedar vacío. No sé qué estoy mirando. No sé en qué clase de mundo he tropezado. Esto no es solo un hombre con un perro raro. Esto es otra cosa. Esto es una religión. Un culto de uno solo. Y su Dios es una bestia silenciosa y retumbante que vive al lado. La cámara sigue instalada. Voy a mantenerla funcionando todas las noches. Tengo que saber. Tengo que ver qué pasa después.
Siento que estoy al borde de un precipicio y no puedo evitar mirar hacia abajo. Esta va a ser la parte más difícil de escribir. Llevo un día entero posponiéndola, sentado aquí, mirando la pared. He visto el archivo de vídeo quizá 100 veces. Cada vez que lo veo, el mundo se siente un poco menos sólido, un poco más como una fina capa de hielo sobre un océano negro y sin fondo. Algunos de ustedes sugirieron que tengo una fuga de gas o que estoy teniendo alucinaciones. Ojalá fuera así de simple. Compré un detector de monóxido de carbono la mañana después de publicar la segunda parte. Está sobre mi encimera, marcando un alegre y sólido 0. Esto es real. Está ocurriendo. Mantuve la cámara grabando, justo como dije que haría. La noche después de grabar el ritual de Valdemar en el patio, no pasó nada. Un vídeo largo y aburrido de un patio vacío bajo la luz de la luna. Casi me sentí aliviado. Tal vez había sido algo de una sola vez. Tal vez podría empezar a olvidar. Incluso dormí un poco esa noche. Pero anoche, la obra en el escenario de la casa de al lado llegó a su tercer acto. Y yo era el único en el público. Empezó de la misma manera. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, estaba en mi escritorio, demasiado nervioso para dormir, viendo la transmisión en vivo de la cámara en mi monitor. La imagen era granulada, lavada por el modo de visión nocturna de la cámara, lo que hacía que todo pareciera aún más espectral e irreal. Una luz se encendió en la cocina de Valdemar. El corazón me empezó a latir con fuerza de inmediato. Esto era diferente. Él nunca encendía luces. Su casa siempre era un agujero negro en la calle. A través de la ventana, podía ver su cocina. Era escasa, clínica. Viejos suelos de linóleo. Armarios blancos y simples. Entonces la puerta trasera se abrió deslizándose. La silueta enorme de Cráneo llenó el encuadre. El perro. Tengo que dejar de llamarlo así. No sé qué es. Salió al patio. Se quedó allí un momento, con su forma masiva eclipsando la luz de la cocina. Luego el señor Valdemar apareció en la puerta. Solo estaba allí, de pie, con su bata fina. Parecía más pequeño que nunca, un boceto frágil de un hombre. Estaba temblando. Podía verlo incluso en el vídeo de baja resolución. Cráneo giró la cabeza y lo miró. El retumbo profundo, capaz de sacudir la tierra, empezó. Pero tenía una cualidad nueva. Sonaba como una pregunta, una exigencia. Y el señor Valdemar, con el rostro convertido en una máscara de desesperación absoluta, aplastante para el alma, se puso despacio sobre las manos y las rodillas. Gateó fuera de la puerta y hacia el patio, gimiendo. Emitía pequeños sonidos caninos, lastimosos. Gateó hasta el punto donde se había inclinado la otra noche y se hizo un ovillo, con la cara apretada contra el hormigón. Yo estaba pegado a la pantalla, con la mente gritando, negándose a procesar lo que estaba viendo. Y entonces ocurrió. La criatura del patio, la cosa que parecía un mastín, se puso de pie. No hablo de un perro alzándose sobre las patas traseras para recibir una golosina. No era eso. Fue un despliegue lento, deliberado, antinatural. Hubo un sonido. Una serie enfermiza de chasquidos y estallidos húmedos que el micrófono de la cámara captó con perfecta claridad. Era el sonido de articulaciones y huesos moviéndose de formas para las que jamás fueron hechos. Sus patas traseras se enderezaron, alargándose. Las caderas rotaron con un crujido rechinante. Sus patas delanteras, gruesas y acolchadas, se abrieron, y los espolones se extendieron, convirtiéndose en algo horriblemente parecido a pulgares. Su columna se enderezó, empujando la enorme cabeza y los hombros hacia arriba hasta que quedó completamente erguido, de unos buenos 7 pies de altura. Se quedó allí, en la puerta, durante un momento. Una silueta monstruosa, desproporcionada en la parte superior, recortada contra la luz de la cocina. Hizo rodar los hombros. Otra serie de esos espantosos crujidos resonó en la noche. Parecía estar acostumbrándose a la postura, como un hombre estirándose después de un largo sueño. Luego giró y entró en la cocina. Su andar era torpe, brusco. Era bípedo, pero era nuevo en eso. Se movía con el movimiento tambaleante, como de marioneta, de algo que intenta manejar un cuerpo que no es suyo. Caminó hasta un gancho en la pared y descolgó el cardigan beige del señor Valdemar. Con sus manos gruesas,
parecidas a patas, se puso el suéter sobre los hombros enormes de forma torpe y trabajosa. La tela se tensó, amenazando con rasgarse. Yo estaba hiperventilando. La visión se me estaba cerrando en túnel. Sentía un grito creciendo en mi garganta, pero no podía emitir ningún sonido. Solo podía mirar. La criatura que llevaba puesto el cardigan del anciano caminó hasta el refrigerador. Abrió la puerta con un movimiento fluido, sorprendentemente delicado. La cámara captó un vistazo del interior. Estaba lleno de arriba abajo de paquetes de carne envueltos en papel de carnicero ensangrentado. Agarró uno de los paquetes más grandes, cerró la puerta del refrigerador de una patada con la pierna y llevó la carne a la encimera. Abrió un cajón y hurgó dentro. El sonido de metal traqueteando. Sacó un cuchillo grande de carnicero. Y entonces, bajo la luz fluorescente y dura de la cocina, la cosa que solía ser un perro empezó a preparar su comida. Arrancó el papel de la carne con los dientes. Luego, sosteniendo el cuchillo en su mano pata derecha, empezó a cortar. Los movimientos eran toscos, ineficientes. Sujetaba el cuchillo como una porra, bajándolo con una fuerza excesiva y violenta. Estaba achando, no cortando. Trozos de carne cruda salieron volando por la cocina. Pero lo estaba intentando. Estaba aprendiendo. Estaba imitando una acción que había visto antes. Durante todo ese tiempo, el hombre, el señor Valdemar, permaneció hecho un ovillo en el patio, en la oscuridad, gimiendo suavemente. La escena era tan fundamentalmente incorrecta, tan grotescamente invertida, que sentí que mi cerebro se estaba rompiendo. El hombre comportándose como un perro, el perro comportándose como un hombre, el amo en su perrera, la mascota en la cocina. Y entonces llegó el momento que quedará quemado en mi memoria hasta el día en que muera. La criatura detuvo su torpe tarea de cortar. Se quedó inmóvil, con el cuchillo ensangrentado alzado. Su enorme cabeza, todavía muy claramente la cabeza de un mastín, con la frente arrugada y las papadas caídas, giró lentamente. Se apartó de la encimera, pasó la puerta trasera donde Valdemar estaba acurrucado, y miró directamente a través del patio oscuro, a través de mi ventana de la cocina, y dentro del objetivo de mi cámara. No había duda. No fue una mirada al azar. Miró directo hacia mí. Sabía que yo estaba mirando. Permaneció congelado durante un largo segundo, con sus ojos de obsidiana pareciendo atravesar la pantalla y clavarme a la silla. Entonces hizo una última cosa. Levantó lentamente su pata izquierda, la que no sostenía el cuchillo. Llevó uno de sus largos dedos negros con garra hasta donde estarían sus labios. Hizo el gesto universal de silencio. «Haz». Y entonces sonrió. Las papadas se retiraron. Los labios negros se retrajeron, apartándose de los dientes de una manera en que ninguna boca de perro podría hacerlo jamás. No era un gruñido. Era una sonrisa amplia, deliberada, parecida a la de un humano. Y los dientes que había debajo no eran dientes de perro. Eran demasiado numerosos, demasiado uniformes, demasiado blancos. Eran como una dentadura humana perfecta y sobredimensionada. La sonrisa fue lo más horrible que he visto en mi vida. Era una declaración silenciosa de poder absoluto y diversión helada. Era la sonrisa de un depredador que acaba de darse cuenta de que la criatura escondida entre los arbustos no es una amenaza, sino un juguete. Mantuvo esa sonrisa durante 5 segundos. Luego volvió hacia la encimera y reanudó los cortes como si nada hubiera pasado. Me aparté del monitor a trompicones y caí de la silla. Me arrastré hasta la esquina de mi oficina, temblando sin control. Por fin encontré mi voz, y el único sonido que salió fue un jadeo fino y estrangulado. Tengo el archivo guardado. Está en mi portátil. Se siente como un objeto radiactivo. No he vuelto a mirar por la ventana desde entonces. Ahora ha salido el sol, pero no importa. La luz no me hace sentir a salvo. Sabe que lo vi. Sabe que sé. Y me dijo que guardara silencio. ¿Qué hago ahora? Ha pasado una semana. Una semana larga, sin dormir, paranoica. Agradezco todas las sugerencias, las advertencias, la gente que me dice que salga de la casa. Sé que es lo lógico. Hacer una bolsa, meterme en el coche y simplemente conducir hasta que este pueblo sea una mota en el retrovisor. Pero no es tan simple. Para empezar, ¿a dónde iría? Tengo una hipoteca, un trabajo,
una vida, o lo que queda de ella. Huir se siente como admitir la derrota, como dejar que gane. Y un pensamiento más aterrador ha echado raíces en mi mente. ¿Y si no importa a dónde vaya? ¿Y si una cosa como esa puede encontrarte en cualquier sitio? Pero la verdadera razón por la que no me he ido es el miedo. Estoy paralizado por él. El acto de empacar, de abrir la puerta principal, de arrancar el coche. Todo se siente como si fuera demasiado ruidoso, como si fuera un anuncio. El ratoncito está saliendo corriendo de su agujero. Y estoy aterrado de lo que pasaría entonces. Así que me quedo. Me escondo. Observo. La vida de al lado ha vuelto, durante el día, a una especie de normalidad horrible. Está tranquila. Veo al señor Valdemar arrastrarse hasta el buzón o arrancar una mala hierba. Tiene peor aspecto que nunca. Su piel está pálida y cerosa. Sus ojos están abiertos de más y hundidos. Parece un hombre siendo devorado de dentro hacia afuera. Se mueve con un temblor nervioso constante. Ayer hicimos contacto visual durante una fracción de segundo, cuando estaba sacando la basura. La mirada en sus ojos no era rabia ni confusión. Era un terror desesperado, suplicante. Me miró como un compañero de prisión en el corredor de la muerte. Luego se escabulló de vuelta al interior. El perro, Cráneo, está en el patio como siempre, tumbado al sol, emanando ese retumbo profundo que se mete en los huesos. Pero ahora es diferente. Sé lo que estoy mirando. No estoy mirando a un perro. Estoy mirando una máscara, un disfraz hecho de carne y pelo. Y puedo sentir su conciencia. Nunca lo veo mirar directamente hacia mi casa, pero sé que está observando. La sensación es una presión física constante en la nuca. Las noches son lo peor. La luz de la cocina de Valdemar ya no se enciende. La función ha terminado. Al menos por ahora. Creo que sabe que mi cámara está ahí. Creo que está teniendo cuidado. El silencio es absoluto. Sin retumbos. Sin gemidos. Nada. Y es 1000 veces más aterrador que los sonidos. Es el silencio de un cazador que se ha quedado perfectamente inmóvil, esperando a que su presa cometa un error. Algo nuevo ha empezado a pasar. Cosas pequeñas. Cosas diseñadas para hacerme saber que la valla entre nuestros patios no es una barrera. Hace 3 días encontré una ardilla muerta en mi terraza trasera. No estaba destrozada ni mordida. Tenía el cuello roto, una fractura limpia, profesional. Estaba colocada perfectamente en el centro de la terraza, con sus pequeñas patas cruzadas sobre el pecho. Una advertencia. Un regalo. Hace 2 días me desperté y encontré un único arañazo profundo en la pintura de mi coche, recorriendo todo el lateral del conductor. Está demasiado alto para ser de un animal normal. Está a unos 5 pies del suelo, una línea recta perfecta excavada en el metal. Un recordatorio de su alcance. Y lo de anoche fue lo más personal, lo más invasivo. Tengo un carillón de viento colgado del alero sobre mi terraza. Fue un regalo de mi madre. Está hecho de tubos plateados finos que producen una música suave y aleatoria cuando sopla el viento. Siempre me ha parecido tranquilizador. Esta mañana me desperté, miré fuera, y era diferente. Los tubos ya no colgaban al azar. Alguien, o algo, los había ordenado con cuidado y los había atado en su sitio con hilo negro fino para que no pudieran moverse. Estaban dispuestos en un patrón. Una forma. Me llevó unos minutos reconocerla. Era una sonrisa perfecta, amplia y grotesca. Había estado en mi patio. Había estado de pie en mi terraza, a solo unos pies de mi puerta trasera. Había tocado mis cosas. Me dejó un mensaje. Una escultura hecha con mis propias pertenencias. Una burla de mi paz. Estoy perdiendo la cabeza. Me siento como una rata en un laberinto. Y las paredes se están cerrando. He empezado a atrancar mi puerta trasera por la noche con un sillón pesado. Sé que es inútil. Si esa cosa puede medir 7 pies de altura, un sillón no va a detenerla. Pero me hace sentir marginalmente mejor. También he empezado a escarbar. No literalmente, sino en Internet. He estado revisando archivos antiguos de noticias, registros de propiedades, cualquier cosa que pueda encontrar sobre esta casa, este vecindario. La dueña anterior de mi casa era una anciana que murió de un derrame cerebral. Nada raro ahí. Pero el dueño anterior de la casa de Valdemar.
No puedo encontrar nada. Los registros son turbios. Parece que la propiedad estuvo vacía durante mucho tiempo, en manos de una sociedad de cartera de otro estado. Pero encontré algo más. Una serie de artículos de hace unos 15 años en los archivos en línea de los periódicos locales. Una cadena de mascotas desaparecidas. Gatos, perros pequeños, todos desapareciendo sin dejar rastro dentro de un radio de 2 manzanas alrededor de mi calle. Siguió durante meses. La policía estaba desconcertada. Control de Animales emitió advertencias sobre coyotes, pero los artículos señalaban que nunca se encontraron restos. Las desapariciones simplemente se detuvieron. Más o menos al mismo tiempo, los registros de propiedad de la casa de Valdemar se vuelven confusos. Y luego encontré un artículo más. Una pequeña nota de interés humano de un año antes, sobre un hombre solitario, viudo recientemente, que acababa de mudarse al pueblo. Un contador jubilado que buscaba una vida tranquila. Su nombre era Arturo Valdemar. El artículo incluía una foto. Estaba sonriendo. Era una sonrisa real, no la máscara hueca y atormentada que lleva ahora. El artículo mencionaba que su única compañía era su nuevo perro rescatado. Un mastín grande y tranquilo al que había llamado Cráneo. Él no trajo esa cosa aquí. La encontró aquí. O ella lo encontró a él. Y creo que ha tenido hambre durante mucho, mucho tiempo. Creo que se cansó de ardillas y gatos. Creo que Arturo Valdemar fue la primera comida real que tuvo en años. No su carne, su vida, su voluntad, su identidad. Lo consumió, lo vació por dentro, y ahora lo lleva como una correa. Soy la primera persona en 15 años que presta atención. La primera persona que mira demasiado de cerca. Y ahora esta cosa antigua y paciente tiene un juguete nuevo con el que jugar. No sé qué quiere de mí, pero la sonrisa hecha con los carillones de viento se siente como una invitación. O como una última advertencia. Me está diciendo que el juego empieza, quiera yo jugar o no. El juego ha escalado. Siento que vivo dentro de una olla a presión. Y el silbido se hace más fuerte cada día. Las advertencias sutiles han desaparecido. Ahora es personal. Es psicológico. Está intentando romperme. Hace 2 noches, se fue la luz. Solo en mi casa. El resto de la calle estaba iluminado como un árbol de Navidad. Fui al cuadro eléctrico del garaje, linterna en mano, con los nervios gritando. Todos los interruptores estaban bien. Los apagué y encendí todos otra vez, pero nada. La casa siguió oscura, silenciosa. Llamé a la compañía eléctrica y dijeron que no había cortes reportados en mi zona. Prometieron enviar un camión por la mañana. Pasé la noche en la oscuridad. Cada crujido de la casa, cada susurro de hojas fuera, sonaba como un paso acercándose. Me senté en la sala de estar, frente a la puerta trasera, sosteniendo el cuchillo de cocina más pesado que tengo. No dormí. La luz volvió exactamente a las 7 de la mañana. Sola. Fui al interruptor principal, en el exterior de mi casa. La pesada palanca de metal había sido bajada físicamente hasta la posición de apagado. Algo había estado en el lateral de mi casa, había extendido la mano y había hundido mi mundo en la oscuridad. Al día siguiente, empezaron a desaparecer cosas. Cosas pequeñas, de esas que me harían dudar de mí mismo. Las llaves del coche no estaban en el gancho donde siempre las dejo. Las encontré en el congelador. Un libro que estaba leyendo desapareció de mi mesita de noche. Apareció debajo del lavabo del baño. Me está haciendo luz de gas. Se mueve por mi casa cuando duermo o cuando estoy en la ducha, reorganizando mi realidad, haciéndome cuestionar mi propia cordura. ¿Estoy perdiendo la cabeza por el estrés, colocando las cosas en sitios equivocados? ¿O está caminando por mis pasillos en silencio, invisible? Sé la respuesta, pero admitirla se siente como una rendición final. Lo peor son los sonidos. Ha aprendido a imitar. A altas horas de la noche, oigo un golpeteo tenue en mi ventana. No es una rama. Es rítmico. Es el sonido de una sola uña, o una garra, golpeando el cristal. Tap, 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 tap. Oigo lo que parece la voz de mi madre. Un susurro débil desde otra habitación, llamándome por mi nombre. Elías. Mi madre vive a 3 estados de distancia. Anoche cruzó la última línea. Estaba en la cama,
entrando en ese sueño horrible y superficial de los aterrorizados, cuando lo oí. Una tabla del suelo crujió abajo. Me quedé rígido, escuchando, forzando los oídos en la oscuridad. Otro crujido. Esta vez en las escaleras. Estaba dentro. El corazón me golpeó tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. No podía respirar. Estaba completa y absolutamente congelado en un terror primitivo, animal. Yacía allí, bajo mi manta delgada, escuchando los pasos lentos, pesados e incorrectos subir por mis escaleras. Eran pesados como los de un hombre grande, pero había un leve clic con cada paso. El sonido de una garra sobre la madera. Los pasos llegaron al rellano de arriba y se detuvieron fuera de la puerta de mi dormitorio. Pude ver la franja de luz del pasillo bloqueada por una forma grande. Estaba justo ahí. El silencio se estiró durante una eternidad. Todo mi mundo se había reducido a esa puerta cerrada. Supe con absoluta certeza que, al otro lado de esa delgada pieza de madera, estaba de pie y escuchando un monstruo de 7 pies de altura que llevaba la piel de un perro. Podía oír su respiración. Un sonido bajo, húmedo y gutural, como viento soplando a través de una caverna llena de hojas mojadas. Olía a tierra húmeda y sangre vieja. El olor se filtraba por debajo de la puerta. Apreté los ojos. Las lágrimas me corrían por la cara. Estaba rezándole a un Dios al que no le había hablado en una década. Por favor, vete. Por favor. Por favor. Por favor. Y entonces oí un sonido nuevo. Era una voz. Una voz que era una burla de una humana. Era profunda, rasposa y superpuesta, como 3 personas hablando a la vez, todas ellas haciendo gárgaras con grava. Dijo una sola palabra, una versión distorsionada y destrozada del tono fino del señor Valdemar. Buen chico. Raspó. Y entonces se rió. La risa no era un sonido de alegría. Era una carcajada baja, retumbante, que vibró a través del suelo. Era el sonido de una diversión puramente malévola. Era la misma emoción que había visto en su horrible sonrisa humana. Se dio la vuelta y se alejó. Los pasos descendieron por las escaleras y oí mi puerta trasera, la que había atrancado, cerrarse con un clic suave. Me quedé allí temblando hasta que salió el sol. Esta mañana revisé la puerta trasera. El sillón que había empujado delante de ella estaba de nuevo en su lugar original en la sala de estar, perfectamente colocado. El cerrojo estaba abierto. Había 3 arañazos largos y profundos en la madera de la puerta, justo a la altura de los ojos. No puedo vivir así más. No puedo comer. No puedo dormir. Siento que me estoy deshilachando por los bordes. Huir ya no es una opción. Es una necesidad. Pero, ¿cómo? Puede entrar en mi casa. Puede apagarme la luz. Puede moverse por mis habitaciones como un fantasma. Creo que tengo una última idea desesperada. No voy a limitarme a correr. Voy a tender una trampa. Tengo que verlo claramente a la luz. Tengo que grabarlo con la cámara de una forma que nadie pueda negar. Tengo un par de cámaras de seguridad activadas por movimiento que compré hace tiempo pero nunca instalé. Voy a colocarlas apuntando a mi puerta trasera, apuntando a mi escalera, y voy a usar cebo. La única cosa que sé que esta criatura entiende. Esta mañana fui a la carnicería más vieja y destartalada del pueblo vecino. Pagué en efectivo. El hombre detrás del mostrador me miró raro, pero tomó mi dinero. Tengo una bolsa grande negra de contratista en mi cocina ahora mismo. Está llena de restos ensangrentados, corazones de res e hígado. Huele horrible. Esta noche voy a dejar la puerta trasera sin llave. Voy a dejar la bolsa en el suelo de la cocina, y voy a estar arriba con mi teléfono, viendo la transmisión en vivo de las cámaras. Esto es lo más estúpido o lo más valiente que he hecho en mi vida. Tal vez ambas cosas. Tengo que conseguir pruebas. Si no lo logro, si esta es mi última publicación, quiero que el mundo sepa lo que me pasó. Quiero que el mundo sepa lo que vive en esa casa suburbana tranquila. Deséenme suerte. Creo que la voy a necesitar. Las cámaras están encendidas. El cebo está puesto. Me tiemblan tanto las manos que apenas puedo escribir esto. Estoy en mi dormitorio, con la puerta cerrada con llave. Un tocador pesado empujado contra ella. Sé que no aguantará, pero es un consuelo, por pequeño que sea. Tengo abiertas en mi portátil las transmisiones en vivo de las 2 cámaras.
Una apunta a la puerta trasera desde el otro lado de la cocina. La otra está al pie de las escaleras, mirando hacia arriba. La casa está oscura. Es poco después de medianoche. La espera es una agonía. Cada sonido se magnifica. El zumbido del refrigerador. Un coche pasando por la calle. Mi propia respiración irregular. ¿Qué estoy haciendo? Esto es una locura. Lo estoy invitando a entrar. Estoy atrayendo activamente al monstruo a mi casa. Pero, ¿qué otra opción tengo? Ya no puedo vivir con este miedo. Prefiero enfrentarlo y acabar con esto de una forma u otra. Estoy mirando la imagen de la cocina. La bolsa negra está en el centro del suelo. Un bulto de sombra en la visión nocturna granulada. El cristal de la puerta trasera refleja la noche vacía. Está muy silencioso. Demasiado silencioso. Incluso los grillos parecen haberse detenido. El mundo entero está conteniendo la respiración. Espera. Veo algo. Una sombra se movió en el patio, en la imagen de la cámara. ¡Oh, Dios! La manilla de la puerta corredera de cristal está girando lentamente, en silencio. No tiene llave. Claro que no. Las cerraduras son solo una sugerencia para una cosa como esta. La puerta se está abriendo. Una forma oscura está llenando el umbral. Es enorme. Mucho más grande que un perro. Está encorvada, como para poder pasar por el marco. Está en la cocina. Se mueve a 4 patas, pero no como un perro. Gatea como un insecto, con las extremidades dobladas en ángulos bruscos y antinaturales. Está baja contra el suelo, con su enorme cabeza balanceándose de lado a lado, olfateando el aire. La cámara capta ahora el sonido. Esa respiración húmeda y rasposa. Ve la bolsa. Gatea hacia ella. Se mueve con una velocidad y un silencio aterradores. Una araña gigante hecha de sombra y músculo. Está rodeando la bolsa, olfateándola, retumbando bajo en el pecho. El sonido hace zumbar el micrófono de la cámara. Está desgarrando la bolsa con las garras, no con los dientes. Sus garras. Cosas largas, negras y curvas que cortan el plástico grueso como si fuera papel. El olor debe de estar llenando la casa. Está comiendo. Tiene la cabeza enterrada en la bolsa. El sonido de carne desgarrándose y huesos quebrándose es enfermizamente claro. Lo tengo. Está en cámara, claro como el día. Un monstruo en mi cocina. Ha terminado. Está levantando la cabeza. Tiene la cara cubierta de sangre. Y está mirando directamente a la cámara. Sus ojos brillan débilmente bajo la luz infrarroja. Lo sabe. Sabía que las cámaras estaban aquí. Esta no era mi trampa. Era la suya. El cebo no era para él. El cebo era para mí. Para mantenerme aquí. Para obligarme a mirar. Se está poniendo de pie. El crujido horrible de sus huesos. Se está desplegando hacia arriba, y arriba, y arriba. Tiene que agachar la cabeza para no golpear el techo. Lleva la piel de cráneo, pero está estirada, distorsionada. El pelaje está lleno de calvas, revelando piel gris pálida debajo. Está mirando la cámara al pie de las escaleras. Está sonriendo. Esa sonrisa de dientes humanos. Está caminando hacia las escaleras. Oigo el primer crujido en los peldaños. Viene. La transmisión de la cocina sigue encendida. Puedo ver algo más. La puerta trasera sigue abierta. Otra figura está entrando a gatas. Es pequeña. Frágil. Es el señor Valdemar. Está sobre las manos y las rodillas, con su bata hecha jirones. Gatea hacia el desastre ensangrentado del suelo y empieza a limpiarlo con las manos desnudas, gimiendo. Otro crujido en las escaleras. Más cerca. Puedo oírlo respirar al otro lado de mi puerta. Ese sonido húmedo, cavernoso. Nunca se trató de mí. Yo solo era público. Un entretenimiento. Pero la función ha terminado y es hora de conocer a la estrella. No es el perro de Valdemar. Nunca lo fue. Valdemar es su perro. Su mascota. El que mantiene para limpiar sus desastres y exhibir su poder. Es una criatura vieja, muy vieja, y tiene necesidades. Un lugar donde vivir. Un suministro constante de comida. Y un compañero. El retumbo está dentro de mi casa ahora. Está sacudiendo el suelo bajo mis pies. Creo que está solo. Creo que su última mascota se está volviendo vieja y gastada. Creo que está buscando una nueva.